Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Hoy veremos cómo desarrollar un IPRC, la matriz IPRC. Muy bien, vamos a hacer un resumen del proceso para establecer un correcto matriz IPRC. Primero dice se establecen los procesos y de ahí se saca la lista de actividades de la empresa que van a realizar su matriz IPRC. Se tienen que establecer los procesos que tu empresa realiza, qué procesos realiza, y de ahí se saca la lista de las actividades que se ejecuta en estos procesos. Y de todas las actividades se saca sus peligros y se evalúan los riesgos. ¿De acuerdo? Primero se establecen los procesos. Se mira la empresa, qué procesos tiene, qué procesos hace y de cada proceso qué actividades realizan para lograrlo, cada proceso. Después se identifican los peligros, como ya hemos visto muchas veces con la pregunta que hemos visto en la clase pasada, se identifican los peligros. Después se hace una estimación del nivel de riesgo. Dice que es determinar el nivel de riesgo a través de establecer la probabilidad del daño, nivel de consecuencia y nivel de exposición. Estimando el nivel de riesgo, lo vamos a valorar. Vamos a realizar una valorización del riesgo. Vamos a determinar si el nivel de riesgo de la tarea es significativa o no es significativa. Muy bien, y después establecemos las medidas de control. Ya sabemos cuáles son las medidas de control, cuántos son, y bajo eso, dependiendo del valor de riesgo y de la estimación y la identificación de peligro, se trabaja y se implementan las medidas de control. Se establecen las medidas de control para reducir los riesgos significativos. Y vamos a recordar algo, ¿no?, que hemos visto hace ya algunas clases. Dice que el nivel de riesgo es igual a la probabilidad por severidad, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, ingeniero, ¿y cuándo vimos eso? Pues lo vimos cuando hemos estudiado cómo realizar un IPRC continuo, ¿no? Hemos visto esta matriz básica de evaluación de riesgos, donde trabajamos con este cuadrito y vemos la relación de severidad con frecuencia, que tenemos entendido por lo que hemos estudiado, que es la probabilidad dependiendo en algunos criterios, ¿sí? La unidad de estas dos te viene a sacar el nivel de riesgo. Ahora, en esa clase yo les mencioné, haciendo un recordaris, que realizar el IPRC continuo es esencial que lo conozcan para que cuando realicemos la matriz IPRC sea más sencilla. ¿Por qué? Y por eso pongo esta imagen para que recuerden que igual que hemos evaluado nuestro IPRC continuo, ¿sí? Hemos evaluado todo el IPRC continuo con esta matriz, ¿se acuerdan? De esta misma manera, esta es la idea base para realizar una matriz IPRC. Esta es la idea base. Teniendo este conocimiento y sabiendo cómo se maneja este cuadro, se realiza la matriz IPRC. Por lo cual, manejando esto, se le va a hacer más sencillo realizar una matriz IPRC. Así que si tienen la oportunidad de volver a ver ese video para que un poco refresquen las ideas, sería muy bueno para entrar de lleno a la matriz IPRC. Lo que están observando es la matriz IPRC, la cual vamos a aprender a desarrollarlo, ya que es pieza clave, como les he mencionado en muchas oportunidades. Es fundamental que ustedes aprendan a cómo rellenar esta matriz. La matriz que están observando es una metodología, ¿sí? Hay varios tipos de matriz. La que están observando, si no me equivoco, es la metodología número 3 que te recomienda la resolución ministerial 050. Si es como te estarían recomendando, te dice, puedes trabajar este matriz y de esta forma, ¿sí? Es una recomendación que te da esta resolución ministerial. Ahora, como esta matriz, hay varias matrices, hay varios modelos, varias metodologías, pero la forma de completar van a ser siempre lo mismo, ¿no? Siempre va a tener una manera de trabajar, la cual les voy a enseñar. Van a poder observar que esta matriz, si no es la más simple que existe, si no es la más simple,
pero tampoco es la más complicada. ¿De acuerdo? Esta es la matriz que comúnmente trabaja. Ya, esta es la matriz que comúnmente trabajan en todas las áreas, en todos los sectores. ¿Sí? Pero repito, no es la más fácil porque les voy a enseñar, hay una matriz más sencilla y hay otra matriz que es más complicada. ¿Por qué? Porque es más completo. ¿De acuerdo? Es que eso vamos a verlo más adelante. Lo que nos vamos a centrar es en esta metodología. ¿Sí? Lo que pueden observar, la matriz entera, recuerden, ¿sí? Siempre el título, aquí va el logo de la empresa, de la cual están relacionando su matriz, aquí va la fecha de elaboración de la matriz, recuerden que siempre debe estar actualizado, y también pueden acá aumentar el código, ¿no? Les he mencionado que todos los documentos, herramientas de gestión que se trabajan, tienen que ir con un código para así relacionarlo con los otros documentos que maneja la empresa. Aquí datos como la razón social, la sede, el área, el número de RUC, dirección, entre otros. ¿Sí? Aquí pueden hasta aumentar elaborado por y ponen el nombre de ustedes si están elaborando, ¿no? Si vamos a hacer el trabajo de la política, del plan de seguridad, entonces aquí podrían poner, ¿no? Aumentar un cuadro elaborado por y el nombre de todos los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? Esto ya es manejable, pueden agregar más información que sea imprescindible para la empresa. Muy bien, vamos a comenzar. Atentos, por favor. En general, esta es la matriz hiper, todo este cuadro, y vamos a dividirlo por sectores como pueden ver. La primero que pueden observar es el puesto de trabajo. Como ya les había mencionado, la matriz hiper se realiza de todos los puestos de trabajo que existe en tu empresa, de todos. No puede existir una sola área o un solo puesto de trabajo que no hayan elaborado su matriz hiper. La matriz hiper es una evaluación a toda tu empresa, a todos los puestos de trabajo, a todas las áreas, a todas las actividades, ¿de acuerdo? Por lo cual va primero el puesto de trabajo. ¿Qué puesto de trabajo vas a trabajar primero? Por ejemplo, aquí, ¿no? Puesto de trabajo, operador de mantenimiento. ¿Sí? Puesto de trabajo, operador de mantenimiento. De este puesto de trabajo, para realizar este puesto de trabajo, ustedes realizan actividades. Si el puesto de trabajo es operador de mantenimiento, ¿qué actividades va a haber dentro de este? Un ejemplo, trabajos eléctricos. Vamos a acercarlo. Muy bien, trabajos eléctricos es la actividad. Puesto de trabajo y actividad. Trabajos eléctricos. Después tenemos otro cuadro donde nos menciona si esta actividad es rutinaria, no es rutinaria o es de emergencia. Esta actividad de trabajos eléctricos es rutinaria. Ahora, el tipo de peligros. Ya hemos visto en varias clases los tipos de peligros que existen. Si la actividad es trabajos eléctricos, ¿cuál es el tipo de peligro? Eléctrico, ¿de acuerdo? De ahí vienen los peligros. ¿Cuál va a ser el peligro que encontremos en esta actividad? Este peligro lo vamos a encontrar con la pregunta que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Nos realizamos esa pregunta y podemos identificar un peligro, que son los equipos eléctricos, ¿de acuerdo? De este peligro, equipos eléctricos, ya hemos identificado el peligro, equipos eléctricos, vamos a evaluar su riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si el peligro son los equipos eléctricos, si estoy trabajando con equipos eléctricos, ¿qué me puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Puedo tener un contacto directo con la electricidad o puedo tener un contacto indirecto con la electricidad, ¿sí? Porque el peligro es equipos eléctricos. Ahora, si el riesgo es contacto directo o indirecto con la electricidad, ¿cuál es la consecuencia? Un choque eléctrico, quemaduras o electrocución. Peligro, riesgo y consecuencia, como ya hemos visto también. Muy bien, no se vayan a confundir, peligro, riesgo y consecuencia, ¿correcto? Ahora, de esta misma actividad que es trabajos eléctricos, ustedes pueden sacar otro peligro, pueden identificar otro peligro que se encuentren dentro de esta actividad. Si es así, ustedes tienen que hacer otra línea aquí. Esta actividad tienen que dividirlo en dos, ¿de acuerdo? Deben agregar aquí otro cuadrito.
y aquí trabajan tu peligros, equipos y eléctricos, y el de abajo, dentro de esta misma actividad, el otro peligro. Y de ese peligro igual sacan el riesgo, igual sacan la consecuencia y se trabaja independientemente del primer peligro que han trabajado. De cada peligro se saca su riesgo, su consecuencia y se trabaja independientemente. ¿De acuerdo? Todos los peligros deben ir detallados, deben ir divididos. Repito, si en una actividad encuentran más de un peligro, esta deben dividirla y ponerle todos los peligros que ustedes identifiquen en esta actividad, y cada peligro se trabaja de forma independiente, uno por uno. Todos los peligros deben estar detallados aquí. ¿De acuerdo? Peligro, riesgo y consecuencia. Después vemos la parte de requisito legal. Ahora, aquí hay una pregunta que siempre hace. Este requisito legal, ¿por qué? ¿Basado a qué lo vamos a poner? ¿De acuerdo? Este requisito legal, ¿basado a qué lo vamos a poner? Lo vamos a bajar, vamos a trabajar estos requisitos legales que pongan un sustento a las medidas de control. Los requisitos legales que vamos a considerar aquí deben poner un sustento, un respaldo a tus medidas de control, ¿correcto? Ahora, existen requisitos legales, como es este el caso, y también existen requisitos normativos y los requisitos del cliente, ¿de acuerdo? Estos requisitos legales es la normativa obligatoria mínima. Estos requisitos legales es todos los artículos que hemos visto en la ley, en los decretos supremos, hay una palabra que sea obligatorio, ¿no? Que es obligatorio, por lo cual esos requisitos legales son esta normativa con requisitos mínimos, ¿de acuerdo? Siempre debe ir tus requisitos legales, porque es obligatorio. Ahora, en el otro tipo de requisitos, que son los normativos, también se puede poner requisitos normativos, se puede dividir aquí, aumentar otra columna, otra fila, y se puede poner requisitos normativos. Estos requisitos normativos ya puede ser si se trabaja con los estándares internacionales, ¿de acuerdo? Si se trabaja con estos estándares internacionales, se pone en los requisitos normativos. Ahora, hay un tercer tipo, que son los requisitos del cliente. A veces una empresa que quiere trabajar con otra, la empresa le dice, ok, ¿quieres trabajar conmigo? Para trabajar conmigo debes cumplir esto en materia de seguridad. Por ejemplo, debes cumplir que tus cascos, tus protectores de seguridad sean de esta marca, de esta calidad. Por ejemplo, ¿no? Tus personales deben trabajar con un protector de esta calidad, de esta marca. No son los requisitos que yo te pongo a ti para que tú trabajes conmigo. Basado a eso, ustedes pueden agregar aquí otro y pueden poner requisitos del cliente. Y eso se ve a veces mucho, ¿no? Pues dividen en dos, requisito legal y el otro requisito del cliente. Ahora, ¿se puede aumentar filas, columnas? Sí se puede aumentar, ¿de acuerdo? Se puede aumentar, siempre y cuando no afecte a la matriz en general. Si yo aumento aquí uno de requisitos normativos o requisitos del cliente, no va a afectar, ¿de acuerdo? Mientras no afecte, lo pueden aumentar. Repito, estos requisitos legales deben estar basados en los puntos que sustentan tus medidas de control. Si seguimos con el ejemplo, ¿no?, de equipos eléctricos, los riesgos y la consecuencia de un choque eléctrico, los requisitos legales puede ser la ley 29.783 que ya hemos estudiado, el decreto supremo 005 de 2012 que también hemos estudiado, y de ahí ya entrando a la parte eléctrica, ¿no?, de tipo de peligros eléctricos, hay un Código Nacional de Electricidad, ¿de acuerdo? Y eso va a ser basado a la empresa que van a trabajar. No es necesario que conozcan todos los códigos nacionales de todas las áreas, ¿no? Dependiendo al área que te vas a trabajar, te pones a investigar y encuentras estos requisitos legales, ¿de acuerdo? Esto, así, de esa manera se trabajan los requisitos legales. Ahora, pasamos a lo importante de esta matriz, en la evaluación de riesgos.
Esta es la evaluación de riesgos y es lo más importante de esta matriz. Primero vamos a encontrar la probabilidad y lo vamos a dividir en 1, 2, 3 y 4. Estos 4 cuadros de aquí, ¿de acuerdo? Primero, índice de personas expuestas. Cuando se trabaja con el índice de personas expuestas, recuerden que mientras más personas estén expuestas, mientras más personas estén trabajando, más probabilidad hay que exista un accidente. Mientras más personas haya trabajando, más probabilidad existe de que haya un accidente. ¿De acuerdo? Esta es la primera, índice de personas expuestas. La segunda, índice de procedimientos existentes. Aquí, mientras más procedimientos cuente tu empresa, mientras más procedimientos de trabajo seguro, entre otras, existe en tu empresa, menor va a ser la probabilidad de que ocurra un accidente. ¿De acuerdo? Mientras más procedimientos haya en tu empresa, exista en tu empresa, menor va a ser la probabilidad de que ocurra un accidente. Después, índice de capacitación. Mientras más capacitaciones realice tu empresa, menor va a ser la probabilidad de que ocurra un accidente. ¿Ok? Hemos visto también en varias oportunidades la importancia de la capacitación. Una capacitación, cómo se debe realizar, quiénes deben realizar esta capacitación, ¿de acuerdo? Y bajo qué temáticas pueden trabajar. Hemos mencionado eso en algún par de clases. Repito, para el índice de capacitación, mientras más capacitación exista en tu empresa, mientras más capacitaciones realice de una forma adecuada, claro, menor va a ser la probabilidad de que ocurra un accidente. Y el último, índice de exposición al riesgo. ¿Sí? Este índice de exposición al riesgo significa que mientras más expuesto esté tu trabajador o tus trabajadores, mientras más expuestos estén, mayor va a ser la probabilidad de que ocurra un accidente. ¿Ok? Ahora, ustedes me preguntarán, ok, ingeniero, está bien, pero ¿cómo, bajo qué cuadro trabajamos? ¿Cómo sacamos estos números que veo aquí? Muy bien, muy buena pregunta. Y para eso, en toda matriz hiper que ustedes van a trabajar, como ya les había dicho, ¿no? Esta es solo una metodología. Hay varias metodologías, más fáciles, más difíciles, más completas, más amplias, ¿de acuerdo? Pero todas las matrices de hiperset, todas las matrices tienen y vienen acompañadas de estos cuadros a trabajar. ¿De acuerdo? Vienen acompañadas de estos cuadros que ustedes tienen que leer y analizarlo, y bajo eso ustedes, bajo los criterios que estas te ponen, identificas el nivel de riesgo. Muy bien. Y aquí está el cuadro de probabilidad. Porque estamos viendo aquí la probabilidad. Estos cuatro están dentro de la probabilidad. Recuerden, A, B, C y D. Ahora, ¿cómo vamos a poner estos números? Bajo lo que les acabo de decir, está en este cuadro de probabilidad. Vamos a trabajar con un índice de 1, 2 y 3. Primero, personas expuestas, que está aquí, que es la A. Dice, si en el trabajo que ustedes están realizando, no, que los trabajadores están realizando, para ese trabajo interactúan de 1 a 3 personas, se pone el índice de 1. Si interactúan de 4 a 12 personas, se pone el índice de 2. Y si interactúan de más de 12 personas, el índice de 3. Bajo el ejemplo que estamos trabajando, ¿sí? La actividad trabajos eléctricos, lo ponen en número 2, por lo cual para ese trabajo están realizando de 4 a 12 personas. Muy bien, por eso lo ponen el índice 2. Ahora, índice de procedimientos existentes. Aquí está, procedimientos existentes. Dice, si existen y son satisfactorios y suficientes estos procedimientos, si existen y son satisfactorios y suficientes, se pone el índice 1. Si tus procedimientos existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, se pone el índice 2. Pero y si no existe ningún procedimiento, se pone el índice 3. ¿De acuerdo? Bajo este criterio ponen el índice. Aquí lo pusieron en número 3, que significa que para esta empresa no existe ningún procedimiento.
Ahora, índice de capacitación. Capacitación. Si tu personal está entrenado y conoce el peligro y lo previene, se pone el índice 1. Si tu personal parcialmente es entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control, se pone el índice 2. Pero si tu personal no es entrenado, no conoce el peligro y no toma acción de control, se pone el índice 3. Aquí lo pusieron en número 2 porque su personal está parcialmente entrenado y conoce el peligro pero no toma acciones de control, el, el índice 2. Para el índice de exposición de riesgo, aquí está. Si dice, si este trabajo lo realizan una vez al año o esporádicamente, el índice 1. Si lo realizan al menos una vez al mes y es eventualmente, el número 2. Si lo realizan al menos una vez al día y es permanentemente, el número 3. En esta oportunidad pusieron el número 1, ¿de acuerdo? Una vez al año y es esporádicamente. Teniendo en cuenta, sí, es parecido a la matriz que hemos trabajado, el IPRC continuo, es un cuadro parecido, por eso les mencionaba, si dominan ese cuadro, si entienden esa relación, de esa manera van a trabajar y van a rellenar esto, ¿de acuerdo? La metodología, la forma de trabajar es muy similar. Teniendo estos 4 datos, ¿qué se hace? Se suma y te sale el índice de probabilidad. A más B más C más D. Sumando todo esto, te sale el índice de probabilidad. ¿De acuerdo? Teniendo este dato, vamos muy bien. Teniendo ya el índice de probabilidad, pasamos al índice de severidad. ¿Dónde vamos a encontrar? Igual, se trabaja con un cuadro. ¿De acuerdo? Este cuadro también hemos visto, ¿no? Muy parecido al IPRC continuo, al matriz de riesgos que hemos trabajado ya. Bueno, la severidad se va a dividir en baja, media o alta. ¿De acuerdo? Y también tiene un valor del 1 a 3. Si es baja, dice que si ocurre, ¿no?, el accidente, puede producir lesiones sin incapacidad, primeras curas, son contusiones leves, golpes, irritación de ojos por polvo, molestia, incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. ¿Ok? Si es baja, se pone el valor de 1. Si es una lesión, si produce una lesión con incapacidad temporal, ya sea fractura, torcedura, traumatismo, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastorno músculo esqueléticos, el valor 2. Pero si produce una lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, el fallecimiento o la muerte, daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, se pone el valor de 3. Y aquí, según el peligro que hemos identificado, detallan y ponen el valor de 2, ¿no? Si el peligro y el riesgo se llegan a concretar y ya ocurre el accidente, ¿sí? Puede ocasionar lesiones con incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Pero no llegan a producir la muerte o una incapacidad permanente, ¿sí? Entonces, por lo cual se pone el número 2. Ahora, después se multiplica el índice de probabilidad con el índice de severidad. 8 por 2, 16. Este 16, vamos a venir aquí y vamos a encontrar en esta interpretación de significados. ¿En qué número está 16? Es moderado, ¿de acuerdo? Y dependiendo nivel de riesgo, se va a sacar una interpretación. Si es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Si es trivial, dice no se necesita adoptar ninguna acción específica. Si es tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. No se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si es moderado, se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Si es importante, dice que el trabajo no debe iniciarse hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Y si es intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo, ¿sí? Por lo cual, nosotros sacando este riesgo, multiplicando estos dos, nos va a dar un número
Y basándonos en este cuadro, nos va a decir y vamos a poder interpretar el nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Nos va a decir si es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable, que te detallan aquí cada uno por uno. ¿De acuerdo? Nosotros nos sale un número 16, por lo cual es moderado y se pone moderado y el color amarillo, ¿no? Esto ya con unas fórmulas de Excel automático ustedes ponen y cambia de color y el valor de riesgo. Ahora, detectado esto, procedemos a implementar las medidas de control. Hemos visto que son 5 medidas de control: eliminación, sustitución, medidas de ingeniería y medidas administrativas, y los CPPs. Recuerden que los CPPs es un complemento de estas 4. Ahora, de este peligro que estábamos trabajando, ¿podemos eliminar? No podemos eliminar. ¿Podemos sustituir? No podemos sustituir. ¿Podemos poner medidas de ingeniería? Sí. Podemos canalizar y proteger todas las conexiones eléctricas. ¿De acuerdo? Es una medida de ingeniería. ¿Podemos poner medidas administrativas? También. Podemos establecer procedimientos para trabajos con electricidad. Capacitar a los trabajadores sobre el riesgo eléctrico, medidas de prevención aplicables. Señalizar los tableros eléctricos, ¿de acuerdo? Las medidas administrativas que ya hemos visto. Y después los EPPs. ¿Qué EPPs pueden utilizar estos trabajadores? Que deben, mejor dicho, ¿no? Botas con puntera reforzada y planta antideslizante, lentes de seguridad y guantes de acero, ¿correcto? Por lo cual empiezas a rellenar tu matriz hiper. Ese es de una sola actividad. Recuerden, si aquí encuentran más peligros en una sola actividad, lo dividen y trabajan peligro por peligro. Vamos a hacer otro ejemplo y por la situación que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Con la pandemia, que antes no era muy común identificar peligros biológicos, ¿de acuerdo? No era muy común, no se veía mucho, no se trabajaba, mejor dicho, mucho en este tipo de peligros. Pero por la coyuntura actual se está trabajando mucho y se está actualizando estas matrices hiper, agregándole el tipo de peligro biológico. Por lo cual vamos a hacer un ejemplo de cómo sería en esta oportunidad, ¿no? Basándonos a este ejemplo. Igual, el puesto de trabajo, operador de mantenimiento. ¿Qué actividad se realiza aquí? Empiezan a realizar todas las actividades, ¿de acuerdo? Un ejemplo, la comunicación. Cuando se realiza este puesto de trabajo, el puesto de trabajo operador de mantenimiento, hay una actividad, se realiza la actividad de comunicación con compañeros o clientes, ¿no? En este proceso, entonces, hay una actividad que los trabajadores se comunican entre ellos o se comunican desde personal a los clientes que están solucionando un problema, ¿sí? Entonces, por lo cual, la actividad es la comunicación con compañeros o clientes. Esto va a ser rutinario, no es rutinario o es de emergencia, es rutinario. ¿Qué tipo de peligro? Biológico, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el peligro? Recuerden, el peligro es el virus SARS-CoV-2. Este virus, este peligro, ¿qué puede ocasionar? Puede tener un contacto con personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Si tienes un contacto con las personas que ya están contagiadas, ¿qué te va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? La enfermedad, COVID-19. ¿Sí? La enfermedad es COVID-19. Por lo cual, peligro, SARS-CoV-2. ¿Cuál es el riesgo? Que tengas algún contacto con una persona contagiada con el virus del SARS-CoV-2. ¿Y cuál es la consecuencia? Tener la enfermedad, COVID-19. Ahora, ¿qué requisitos legales? Igual, puedes trabajar porque estamos trabajando con el tipo de peligro biológico. Eso está en la ley 29783, también lo marca el decreto supremo 005 de 2012. Y aquí pueden completar los decretos supremos, las resoluciones ministeriales que ha sacado último el MINSA, que ustedes ya han trabajado en el anterior proyecto que hemos realizado, ¿no? De la vigilancia y prevención del SARS-CoV-2, por lo cual ustedes ya saben qué resoluciones, qué decretos supremos, qué resoluciones ministeriales ha puesto el MINSA, entre otros, para el tema del SARS-CoV-2, por lo cual ustedes colocan en esta parte. Y de igual manera, realizan la evaluación de la probabilidad, índice de personas expuestas
Vamos al cuadro. ¿Cuántas son las índices de personas expuestas? Como es un tipo de peligro biológico, más de 12 personas, ¿no? Porque es abierto, es un riesgo biológico que cualquier persona puede tener. Muy bien, entonces por lo cual lo pone el número 3. Índice de procedimientos. Hay un índice de procedimientos. Dice que si son satisfactorios, no lo son. Aquí lo pone el número 1, por lo cual dice que existen, son satisfactorios y suficientes. ¿Sí? Índice de capacitación, ¿han trabajado la capacitación? Ponen el número 1, por lo cual la capacitación dice que el personal sí fue entrenado y conoce el peligro. ¿De acuerdo? El índice de exposición a riesgo, ponen el número 3, que el número 3 es al menos una vez al día están expuestos y permanentemente. ¿Sí? Todos los días estamos expuestos al COVID, por lo cual lo ponen al SARS-CoV-2, por lo cual lo ponen el 3. Muy bien, después se suma estos números y sale el número 8. Después vamos al índice de severidad. Al cuadro del índice de severidad y mencionamos, ¿no? El índice de severidad lo ponen en número 2. ¿Por qué? Porque dice que si llega a concretar, si llegas a tener la enfermedad, puedes tener lesiones con incapacidades temporales. Ahora, ¿bajo qué criterio vamos a sacar esto? Dependiendo de las estadísticas de tu empresa, ¿no? ¿Cuántos trabajadores mayores de 65 años están trabajando? ¿De mayores de 60? ¿Cuántos trabajadores tienes con diabetes? ¿De acuerdo? Por eso al principio se hace una línea base. Y eso es también lo que se les había mencionado en una clase. Hay que tener en cuenta hoy en día todas esas probabilidades, toda esa estadística que podemos manejarlo, y bajo eso usted podemos sacar la severidad. Si todos mis trabajadores son jóvenes, no tienen eh, un problema detrás, ¿no? Tienen diabetes, no tienen asma, entre otras, por lo cual tu índice de severidad puede ser 2, ¿no? Entonces lo puedes trabajar. Pero si tienes alguna persona mayor o un trabajador con asma, lo puedes considerar el número 3, ¿no? Por lo cual se pone y se multiplica. Y de igual manera sacamos ahí la interpretación y llegamos a que es moderado, ¿de acuerdo? Y de igual manera sacamos las medidas de control. ¿Se puede eliminar? No. ¿Se puede sustituir? No. Medidas de ingeniería, habilitar lavamanos, por lo cual lo que ustedes han hecho su protocolo, ustedes han mencionado la mayoría de los grupos, e implementar los lavamanos portátiles, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué medidas de control estaban trabajando? Medidas de control de ingeniería. Instalar dispensadores de gel, también había mencionado un par de grupos ahí, instalar estos dispensadores. ¿Qué medidas de control estaban trabajando? Medidas de ingeniería. Después, medidas administrativas. Crear normas para el distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros. Crear campañas de difusión de información sobre la prevención del COVID-19 a través de capacitaciones, correos electrónicos y material impreso. Varios grupos también han mencionado esto en su protocolo, por lo cual, ¿qué medidas de control han trabajado? Las medidas administrativas. Y después, en los EPPs, usar mascarillas durante toda la jornada laboral. Han utilizado la medida de control de los EPPs. Bien, ya se habrán dado cuenta que trabajar esta matriz hiper en sí no es complicado, no es difícil, pero en sí en una parte es trabajoso. Porque les recuerdo, esta matriz tienen que hacerlo de todos los puestos de trabajo. De estos puestos de trabajo tienes que sacar todas las actividades y de las actividades todos los peligros que identifiquen. ¿De acuerdo? Por lo cual esta matriz tiende a hacerse un poco larga dependiendo de la empresa, si es una empresa grande, una empresa pequeña. Así que ahora les voy a hacer ver algunos ejemplos y otras metodologías. Pero vamos a desarrollar algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu valor de riesgo es bajo o tolerable, ¿no? Como hemos visto aquí. Si es tolerable o trivial. ¿Sí? Si en tu valorización de riesgo sale que es tolerable y trivial. Si ese es el caso, ya no es necesario que ustedes pongan las medidas de control. ¿De acuerdo? Porque el nivel de riesgo es bajo. ¿Sí? Pero sí, si ya es moderado o si ya es importante o es intolerable, tienen que poner las medidas de control. Si es moderado, medidas de control las más fáciles que pueden realizar, ¿no?
las necesarias, mejor dicho. Si es importante, deben poner más medidas de control y si es intolerable, aún más. Ahora, un punto importante aquí en las medidas de control, ¿ok? Eh, tienen que detallar, ¿no? Aquí en las medidas de control deben poner cosas que puedan hacer, cosas que puede ejecutar la empresa. Y esto se ve mucho cuando trabajan las medidas de ingeniería. ¿De acuerdo? Empiezan a identificar peligros, evaluar los riesgos, hacen la valorización y empiezan a poner varias cosas en sus medidas de ingeniería, ¿no? Implementar esto, soldar aquello, poner una máquina, no sé, varias cosas que al final tu empresa no va a poder satisfacer lo que estás poniendo acá, no va a poder trabajarlo, dependiendo del nivel de la empresa también, ¿no? Por lo cual tengan mucho cuidado en las medidas que ustedes pongan aquí, ¿sí? Si llega la fiscalización y les van a decir, ok, a ver, préstame tu matriz, ¿no? Tu matriz línea base. Ustedes le van a entregar y van a encontrar un peligro que han trabajado, que han evaluado, que han identificado, ¿no? Y van a decir, ok, ¿por qué aquí pones, no, un ejemplo? ¿Por qué en tus medidas de ingeniería pones habilitar lavamanos y no veo ninguna lavamanos? ¿Por qué no has instalado? ¿Por qué no has implementado? Y ustedes van a decir, no, capaz porque mi empresa no tiene el sustento económico para poner los lavamanos, ¿no? Para poder implementarle lavamanos. Y la cual en ese momento la fiscalizadora o fiscalizador le van a decir, y si no, tu empresa no tiene sustento económico, ¿por qué lo consideras en tu matriz? ¿Por qué lo pones si tu empresa no puede solventar ese gasto? Ya esto se ve mucho. En medidas de ingeniería ponen varias cosas que al final uno son complicadas, ocasionan mucho gasto para la empresa y ella no puede cubrirlo, ¿no? La empresa no puede cubrir, por lo cual no lo realiza. En una fiscalización salen perdiendo porque no están cumpliendo lo que ustedes mismos están colocando. Ahora, esta matriz, como ya se deberían haber dado cuenta, es muy subjetiva, ¿no? Dependiendo del personal, del trabajador, el ingeniero que va a realizar esta matriz, dependiendo de su observación, dependiendo de su análisis, va a poner los números, ¿sí? Y va a sacar la valorización. Capaz para mí aquí es 2, capaz para mí aquí es 3, pero capaz para ustedes aquí puede ser 2 y acá puede ser 1. Capaz para ustedes aquí es 2, ¿no? O sea, en el tema de índice de personas, índice de exposición, dependiendo, dependiendo de cada ingeniero que va a realizar. Ahora, ¿por qué se realiza esto? ¿No? Y eso es importante lo que les mencionaba, ¿no? Es importante ustedes ir a la empresa, conocer la empresa y observar cómo están trabajando y colocan esto. Muchas veces, para no tener mucho valorización de riesgos, tratan de poner los números mínimos, tratan de manejar estos números para aquí llegar a ser moderado, a ser tolerable, ¿sí? Por lo cual no es lo correcto. Cuando se hace una matriz, siempre vas a tender a pensar lo peor que puede pasar. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver mejor en otro ejemplo, en otra metodología. Sí, primer punto que les quería mencionar es eso. Otro, eh, siempre hay algunas capacitaciones que pueden ir de seguridad, ¿sí? Muchas capacitaciones que van, te mencionan y te dicen, en el momento de realizar esta matriz, en el momento de trabajarlo, háganlo, realicen esta matriz que sea manejable, ¿no? No lo hagan tan amplio, que sea manejable, que sea conciso y puntual, ¿no? En las capacitaciones te llegan a decir eso, ¿no? Que sea manejable, que sea conciso, que no sea muy amplio, ¿sí? Por una parte sí estaría bien, ¿no? Que tu matriz esté enfocado a eso, pero cuando hay una fiscalización, los fiscalizadores te buscan hasta el menor detalle, ¿sí? Ellos te van a buscar hasta lo más pequeño, te van a observar cualquier cosa y para ponerte una sanción o decir que no estás trabajando de la manera más correcta, por lo cual les recomiendo mucho en el momento de hacer la matriz, consideren y identifiquen todos los peligros, y trabajen de todos los puestos de trabajo, identifiquen todos los peligros, vean todas las actividades, hagan un matriz completo, ¿de acuerdo? Porque los fiscalizadores son bien quisquillosos y te llegan a buscar hasta el mínimo error, hasta lo pequeño que te puede faltar
para darte un jalón de orejas, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado en eso. Ahora, cuando hemos estudiado la ley y los decretos supremos, hemos visto un artículo que decía cómo se maneja el tema de los géneros. No sé si se acuerdan algunos de ustedes, el tema de los géneros. Y en este artículo mencionaba que era enfocado, ¿no? El tema del género era enfocado a las personas gestantes, a las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Y también hemos dicho que ahí entra a tallar lo que es actualmente, que se está trabajando mucho porque antes no se trabajaba, el hostigamiento sexual, ¿sí? Ahora, en estos tres puntos, en el tema de género, ¿cómo se trabaja? ¿En qué matriz se pone? Se pone aquí, en esta misma matriz donde estás poniendo tus trabajos eléctricos, tu comunicación con otros compañeros, en tu puesto de trabajo de operador de mantenimiento. No, lo recomendable es que hagan una matriz y per se exclusivo para el tema de género. ¿De acuerdo? Exclusivo. Una matriz puede ser exclusivo para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esta matriz exclusiva para eso, ustedes empiezan a identificar los peligros relacionados a la persona con discapacidad y empiezas a identificar los peligros que haya, ¿no? Entonces, un per se exclusivo para ello. Ahora, para las personas gestantes, igual, una matriz exclusiva para las personas gestantes y hacen su evaluación, ¿sí? Ahora, en el hostigamiento sexual también, y se hace independiente, ¿no? Si es para varón y para mujer. ¿Y cómo vas acá a trabajar? Mediante las estadísticas que te dan a nivel internacional, ¿no? Estas estadísticas, ¿qué te dicen? Que si, por ejemplo, hay en un puesto de trabajo 7 hombres y 3 mujeres, es más probable que haya un hostigamiento sexual más elevado para las mujeres, ¿no? Un mayor hostigamiento sexual hacia las mujeres y un menor hostigamiento sexual para los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, por lo cual, si ustedes van a trabajar el tema del hostigamiento sexual, lo dividen para mujeres, para hombres, y dependiendo de estas probabilidades, también sacan, ¿no? Según la probabilidad, para las mujeres hay mayor hostigamiento sexual y para los hombres menor hostigamiento sexual, ¿no? Eso se trabaja con las estadísticas que te dan, que hay muchos estudios internacionalmente. Ahora, hay también la violencia de trabajo, ¿no? Violencia de trabajo también que se ve mucho. Y igual, la estadística que dice hay mayor violencia de trabajo enfocada a las mujeres que a los hombres. Y deteniendo este dato, esta información, ustedes hacen esta valorización de riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que pueden ver ahora es otra metodología de la matriz IPRC. Es otra metodología. Aquí, como pueden observar, es también un cuadro que va a haber algunos cambios, sí, pero la idea principal va a seguir siendo la misma. Así, la parte superior, toda la información de la empresa, y vamos a ver qué cambios hubo, ¿no? Igual un puesto de trabajo y aquí sacas la actividad, que es transitar por la oficina, ¿no? La actividad es transitar por la oficina. Una tarea, bajar y subir escaleras para ir a la oficina. ¿De acuerdo? ¿Esto es rutinaria o no es rutinaria? ¿O es de emergencia? Es rutinaria. Peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué identificamos? Un desplazamiento por escaleras o rampas. ¿Sí? Recuerden, aquí pueden poner, dependiendo de la empresa y de rubro, entre otras, pueden manejar uno de los dos conceptos. En el concepto anterior de peligro era todo objeto potencial de hacernos daño, ¿no? Por lo cual aquí en peligro se utilizaba el concepto, solamente detallaban peligro, no escaleras, ¿sí? ¿Cuál era su peligro? Escaleras. Pero si nos basamos en el último concepto que se maneja actualmente de peligro, una situación intrínseca, se pone de esta manera, ¿no? Desplazamiento por escaleras o rampas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es manejado con el concepto que se está manejando actualmente de peligro, situación intrínseca. Recuerden, si de esta actividad encuentran más peligros, se divide y empiezan a trabajar independientemente de cada peligro. Si tu peligro es desplazamiento por escaleras o rampas, ¿qué tipo de peligro es? Mecánico. ¿Cuál es el riesgo? De caída a distinto nivel, porque estábamos hablando de escaleras. ¿De acuerdo? ¿Cuál es caída a un mismo nivel? Y ahora es caída a distinto nivel, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? De que yo esté caminando por escaleras, puedo tener una caída a distinto nivel. Y de esto, ¿cuál es la consecuencia? Ahí recién viene la consecuencia. Golpes, contusiones, cortes, traumatismos, entre otros. Muy bien.
tenemos peligro, riesgo y consecuencia. En esa parte estamos muy parecidos, casi igual que la anterior metodología. Lo que cambia es aquí, ¿no? En la evaluación. Acá ponen riesgo inherente y ya no trabajan con el A, B, C y D que hemos visto en el anterior, sino con probabilidad, severidad y sacan un valor. Ahora, como ya les había mencionado, en todas las matrices que ustedes van a trabajar van a encontrar estos cuadros, que va a ser de apoyo para evaluar el nivel de riesgo. Ahora, de este ejemplo, ¿no? Peligro, desplazamiento por escaleras, vamos a sacar dos, probabilidad y severidad. ¿Cuál es la probabilidad? Igual, estudiamos este cuadro y decimos, ¿no? Ha sucedido, puede suceder, imposible que suceda. ¿Bajo qué criterios? Bajo un criterio de frecuencia, de exposición de alcance, de historial y de controles. ¿De acuerdo? Ustedes leen y empiezan a analizarlo, ¿no? Por ejemplo, si es 1, imposible que suceda, muy rara vez que la frecuencia, ¿no? Muy rara vez que ocurra, imposible que ocurra. La exposición, el peligro afecta a un puesto de trabajo. Historial, no se registraron incidentes con daños en la empresa, 5 millas, ¿no? Controles, el peligro es controlado mediante controles de ingeniería. De igual manera empiezan a analizar uno por uno y la pregunta más simple. Si estoy desplazándome por una escalera, puedo tener una caída a distinto nivel y por lo cual me puedo ocasionar golpes. ¿Qué tan probable puede ser? ¿Ha sucedido? ¿Puede suceder o imposible que suceda? Y a eso es lo que me refería, que esta matriz, en exclusivo esta metodología, no la anterior sí mediante una observación sacas, pero en esta metodología es lo que me refería, que en esta metodología va a ser muy subjetiva, dependiendo de cada ingeniero que realice, ¿de acuerdo? En este caso, para mí puede ser el valor número 2. Puede suceder, si yo estoy transitando por esta escalera y puedo tener una caída, puede ser que yo me caiga, puede ser que yo tenga una caída a distinto nivel y puede ser que yo tenga golpes, ¿no? Que eso me proporcione golpes. Entonces, por lo cual yo utilizo el valor número 2. ¿Sí? En la severidad, igual buscamos el otro cuadro de severidad, menor, moderado y mayor. Salud, igual vamos a tener dos criterios, seguridad y salud. Por ejemplo, ¿no? Si es menor, dice en seguridad no registrable y de pérdida del tiempo. Pero más importante, salud, ¿no? Si ocasiona pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. El 2, lesiones con incapacidad temporal para trabajar. Y el 3, lesiones graves que pueden ser irreparables, inclusive la muerte. ¿De acuerdo? Como este es muy subjetivo, yo voy a poner el número 2. ¿Sí? Que son las lesiones con incapacidad temporal para trabajar. Por lo cual, si yo estoy desplazándome por las escaleras y me caigo a un distinto nivel y me ocasiona golpes, yo puedo decir que me puede ocasionar unas lesiones con incapacidad temporal para trabajar. ¿De acuerdo? Capaz, al punto de vista de cada uno de ustedes va a ser diferente. Algunos van a decir, no, si es una escalera me caigo, no requiere una hospitalización. Otros van a decir que me puedo romper una pierna, no sé, puede ocasionarme la muerte, ¿no? Recuerden, cuando realicen esta matriz, siempre tienden a lo peor que pueda suceder, dependiendo del peligro, ¿no? Si es una escalera, lo peor que puede ser, no es, muy complicado que sea la muerte, no puede ser la 2, ¿de acuerdo? Dependiendo del peligro, pero siempre apunten a lo peor que pueda suceder, ¿sí? Como es muy subjetivo, para mí es el nivel, el valor de 2, ¿sí? Teniendo estos dos datos, se multiplican y sale el número 4. Teniendo esa información, nos vamos aquí a otra hoja del Excel y tenemos el cuadro de evaluación de riesgos, ¿sí? Hemos dicho que la probabilidad puede suceder y la severidad es moderada, por lo cual sale el número 4 y nos da que es el color amarillo, que es medio. ¿Qué dice? Dice que riesgo aceptable, es aceptable, requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los controles existentes por parte del jefe inmediato del área, ¿no? Del jefe inmediato del área, por lo cual es medio. Teniendo esto, igual que el otro, vamos a manejar los controles, las medidas de control, ¿no? Que son 5. ¿Podemos eliminar las escaleras? No. ¿Podemos sustituirlas? No. ¿Controles de ingeniería? Sí. No. ¿Podemos instalar materiales antirresbalantes en los peldaños de la escalera para generar atracción entre la superficie y el calzado del trabajador? Mantener las áreas de circulación limpias y secas. ¿De acuerdo? Podemos hacer eso en control de ingeniería.
podemos hacer esto. Mi empresa va a poder realizar esto, va a poder instalar, va a tener la parte económica, eh, va a ser factible para mi empresa implementar esto, sí o no. Si es sí, lo colocan. Si es no, mejor no lo coloquen. La parte administrativa, capacitación de riesgos en el lugar de trabajo, el autocuidado, según el Decreto Supremo 005 del 2012, que también hemos privado, ¿no? Y EPPs, en este caso, como es una oficina, dependiendo del área, lo consideran o no lo consideran, ¿no? Si es en trabajo en minería, de hecho que aquí va a ser obligatorio el uso de zapatos de seguridad, del overall, del protector, ¿de acuerdo? Y teniendo esto, sacamos el riesgo residual, que ya hemos visto en la anterior clase que es el riesgo residual. Y hemos evaluado el nivel de riesgo. ¿Sí? Hemos identificado los peligros, evaluado los riesgos, las consecuencias, hemos encontrado el nivel de riesgo y bajo esto hemos implementado las 5 medidas de control, hemos puesto, ¿no?, las medidas de control que se va a trabajar y después de esto se vuelve a hacer la misma evaluación, ¿sí? Se vuelve a trabajar de la misma manera, pero teniendo en cuenta estos controles recomendados, ¿sí? Vuelves a evaluar, pero teniendo en cuenta esto. Por lo cual, teniendo en cuenta esto, ya vas a bajar. Si tu probabilidad era 2, ya que has implementado tus medidas de control, ya va a bajar. De que puede suceder a imposible que suceda. ¿Por qué va a ser imposible? Porque ya has puesto tus medidas de control. De tu severidad, igual va a ser muy subjetivo, ¿no? Pero igual, ya en el caso que yo puse mis medidas de control y aún así me caigo, igual me puede ocasionar lesiones con incapacidad temporal, igual. Entonces, por lo cual yo sigo manteniendo el 2. Y igual lo multiplicas, sale 2, vas a este cuadro y encuentras, ¿no? 2 y 1, 2, pero ya es bajo, ya no es medio, es bajo. Y que dice el bajo riesgo por debajo del límite mínimo aceptable, no requiere controles adicionales a los existentes. ¿De acuerdo? Entonces ya bajaste de medio a bajo. ¿Por qué? Por las 5 medidas de control que has evaluado y has trabajado. ¿De acuerdo? Esta es otra metodología. Esta es una metodología más sencilla, que se me pudieran dar cuenta, porque estás trabajando solo con 2 cuadros. Muy bien. Entonces, esta matriz, como pueden ver al final, y todas las matrices se trabaja de la misma forma, se pone elaborado por, revisado por y aprobado por, ¿no? Y las firmas y la fecha de aprobación. Esta es de la misma manera que el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Los procedimientos ya les he explicado en una clase, que en esta parte elaborado por, revisado por, hay que respetar una jerarquía para hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Por lo cual, esta es una matriz IPERSE, pero de otra metodología, ¿sí? De otra forma, como se pudieron dar cuenta, es más sencilla, pero hay más metodologías en la matriz IPERSE. Ahora, ¿cuál de ellas van a trabajar? Ya en las clases vivo les diré cuál metodología para el plan de seguridad que vamos a hacer nosotros, pero ya en la parte profesional van a utilizar la matriz que maneja la empresa. Uno van a tener en cuenta la empresa, cómo trabaja la empresa, en el sector, el área, entre otras, ¿sí? Dependiendo de cada empresa, trabaja diferente tipo de matriz. Vamos a ver otras metodologías. Esta es una. Esta es la primera que hemos visto. Y aquí tenemos otra metodología. ¿Sí? Esta es otra metodología donde aquí comienza con si es rutinario o no, el puesto, la función, ¿sí? Empiezan a poner los detalles, el tipo de peligro, riesgo, consecuencia, y empiezan a trabajarlo. Y aquí, como se pueden dar cuenta, ya no trabajan o sea, sí trabajan con las 5 medidas de control, pero ya no lo detallan. Medidas de control ponen detalle y todo lo juntan y todas las medidas de control le ponen en un solo bloque. ¿De acuerdo? En un solo bloque. ¿Sí? Y después sacan un riesgo residual. Esta es otra metodología. Acá ya no detallan las medidas de control, lo ponen todo en un solo bloque. Esta es otra metodología y como pueden darse cuenta y como les había mencionado, ¿no?, dependiendo del puesto de trabajo, de las actividades, se empieza a realizar todo y por eso quedan matrices en algunas oportunidades amplias o pequeñas dependiendo de la empresa. Esta es otra metodología. Aquí tenemos otra metodología, como se pueden dar cuenta, esta sí es un poco más elaborada, con fórmulas Excel, ¿sí?
más elaboradas. Aquí tenemos otra metodología y recuerden que todas las metodologías que estamos viendo acá van a tener, ¿no?, los cuadros con el cual vas a trabajar. La mayoría, en algunas empresas, en esta matriz llegan a poner una tabla de peligros y riesgos, y los peligros que han identificado hacen un cuadro, le colocan un código, el tipo de peligro y el riesgo asociado, ¿no? Empiezan a trabajarlo, a hacer un consolidado de todos los peligros y riesgos existentes en su empresa. Y empiezan a poner diagramas con los cuales han trabajado, los cuadros de severidad, tabla de probabilidad, matriz de riesgos, ¿sí? Y las jerarquías del control de medidas de control, ¿de acuerdo? Entonces todas las matrices tienen estos cuadros con los que ustedes van a leer, van a analizar, van a estudiar, y con eso se van a basar para completar su matriz, ¿de acuerdo? Esta es otra metodología. Muy bien, y aquí vemos otra metodología, otra matriz con diferente metodología, y también esa es una metodología también de las más fáciles, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido. Primero, los procesos. Este proceso es manejo de residuos sólidos. De este proceso va a salir sus actividades. Primero, recojo de residuos generales, y otro, proceso de recojo de residuos peligrosos, ¿sí? De estas actividades va a salir sus tareas. Si ese recojo de residuos, ¿cuál va a ser su tarea? Primero dice, debo trasladar a los personales en movilidad de oficina hacia la zona de acopio. Otra tarea, recojo de residuos generales, ¿de acuerdo? Entonces, está sacando tareas de la actividad. De una actividad puede haber varias tareas. Imagínense ustedes, es como decir, si mi actividad de recojo de residuos generales, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿De acuerdo? Entonces, por lo cual tienes tarea 1 y tarea 2. De esta tarea, ustedes identifican los peligros. Ya les mencioné, de una tarea pueden tener varios peligros, y estos peligros se trabajan independientemente. ¿De acuerdo? Una tarea puede tener varios peligros. Esta tarea tiene otros peligros y cada uno se trabaja independientemente. Este es un solo proceso. Otro proceso, toma de muestras de agua. ¿Cuál es aquí la actividad? Monitoreo de calidad de agua, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles son las tareas? Traslado igual del personal a las oficinas hasta los puntos de monitoreo. ¿Cuál es la primera? Trasladar a mi personal. ¿Cuáles son los pasos a seguir para cumplir esta actividad? Otro, inspeccionar el área de trabajo, tomar muestras, trasladar de personal el móvil hacia la oficina, concluido el trabajo. ¿Se dan cuenta? Es paso por paso, tarea por tarea, para poder cumplir esta actividad. Y de esta tarea empiezo a identificar los peligros, y cada uno se trabaja independientemente, ¿sí? Y de todos empiezas a trabajar, de todos los procesos, de todas las actividades, y por eso te queda a veces una matriz más amplia. Como les mencionaba, esto va a ser dependiendo de la empresa, si es una empresa grande o una empresa pequeña. Ahora, ¿por qué les mencionaba que esta es una de las más fáciles? ¿Por qué? Porque en la evaluación de riesgo, ¿con qué cuadro van a trabajar? Con el mismo cuadro de que se trabaja para el IPRC continuo, que ya hemos visto y ya lo hemos analizado en una clase. Con este mismo cuadro se evalúa la severidad y la frecuencia, ¿sí? Nivel de probabilidad aquí es D, por lo cual es raro que suceda, y severidad es 1, ¿ok? Y por lo cual te sale nivel 7, y de esa manera empiezas a detallar, a trabajar todos basados en este cuadro que ya hemos estudiado, ¿de acuerdo? Por eso es uno de los más sencillos. Sacas igual, trabajas con dos indicadores, pero de igual manera sacas las medidas de control, empiezas a detallar uno por uno, y vuelves a hacer otra evaluación, una reevaluación con el mismo cuadro. Empiezas a trabajar con este mismo cuadro, y otra vez sacas el nivel, una acción de mejora y quién es el responsable, ¿sí? Esta es otra metodología. Ahora, esta es otra metodología, pero ya más complicada. ¿Por qué? Porque es más completa, como ustedes pueden ver. Aquí ya va a poner, empiezan a realizar una matriz más amplia, más completa. Por ejemplo, ponen la superintendencia de jefatura, los procesos, subprocesos, actividades,
el peligro, hay un detalle del peligro, riesgo asociado, consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay? Causa que ocasionan el riesgo en la parte de seguridad y salud ocupacional, en la parte de calidad. De esto es mucho, a veces lo ponen cuando, cuando la empresa tiene un sistema integrado de gestión. Hacen una evaluación de riesgo y de igual manera esta matriz tiene cuadros con la cual ustedes van a apoyarse, van a estudiar y basado a estos cuadros empiezan a evaluar el riesgo, ¿sí? Y después tienen la situación, tienen si hay un riesgo puro, riesgo residual, las acciones. Se dan cuenta que es una matriz más completa, más amplia. También la parte legal, la parte interesada, si hay un requerimiento de control y los 5 medidas de control que puede existir, pero que hemos trabajado, ¿no? Control de ingeniería, ahora aquí también lo complementa con controles de campo, documentos del proceso, documentos de la actividad, otros documentos relacionados, los CPPs y pone el plan de emergencia. ¿Sí? Esta es otra metodología más compleja, más complicada, más pesada de realizarlo porque recuerden que tienen que hacer de cada área de trabajo, ¿no? Y por lo cual esta matriz te va a quedar mucha más amplia. Ahora, esta es otra matriz que también he trabajado, ¿sí? Con otra facultad, no con otra universidad, ¿sí? Y trabajaron de esta manera, ¿no? Y por lo cual, si vamos a hacer el plan de seguridad, vamos a trabajar en un solo Excel, y aquí van a poner las áreas de trabajo, los puestos de trabajo. En esta oportunidad, este grupo de alumnos, la empresa que han identificado es una empresa que produce carne, ¿de acuerdo? Embutidos, ¿sí? Por eso les menciono, es una empresa de su elección la que tienen más acceso. Sí, esta es una matriz enfocado a una empresa que realiza embutidos, por lo cual ellos han detectado dos puestos de trabajo. El primer puesto de trabajo, el administrativo, y el segundo puesto de trabajo, la parte de producción. En la parte administrativa sacaron las áreas, ¿sí? Vigilancia, oficina administrativa, servicios higiénicos, servicios generales y oficina administrativa, ¿de acuerdo? Y de cada área han sacado su actividad, su puesto de trabajo, su tarea, si es rutinaria, si no es rutinaria, si es de emergencia, el tipo de peligro, el código, recuerden, ¿no? El código es esencial para el tema de seguridad y para la parte también del sistema de gestión ambiental. Todo lo que es herramientas de gestión con un código, ¿sí? La descripción, el riesgo, efectos de la salud, medidas de control existente, el requisito legal y se realizaron la evaluación de riesgo, ¿no? De la metodología primera que hemos trabajado. Esta metodología, la primera que hemos trabajado, de esa misma metodología trabajaron ellos, ¿sí? Igual hicieron el mismo proceso, se apoyaron en los cuadros que hemos visto, analizaron, identificaron y encontraron el nivel de riesgo. Y bajo eso pusieron sus medidas de control, ¿de acuerdo? Y volvieron a reevaluar el riesgo residual, ¿no? Después de las medidas de control, otra evaluación y ya y les quedó en bajo, de lo que era medio a bajo. Y ponen también, implementaron y unieron una parte más que es seguimiento de control. Como se pueden dar cuenta, esta metodología que trabajaron estos alumnos es la misma que hemos analizado la primera, solo que incorporaron algunos puntos extra. Y como he dicho, se puede hacer eso, se puede incorporar más filas, sí se puede, mientras no desconfigure o pierda el sentido mientras no pierda la importancia de esta matriz, mientras no lo desconfigure, mientras no le afecte de su objetivo principal, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden implementar más filas, ¿de acuerdo? Y por lo cual trabajaron de esta manera. Es la parte administrativa y de producción igual, ¿sí? Esta es la matriz que se logró trabajar. Ahora, en una clase también les mencioné, si ustedes dominan y entienden y pueden manejar esta matriz, si estudian y repasan el video y entienden cómo trabajar y ya encontraron el truco, en la parte de gestión ambiental, en la parte que ustedes realizan el sistema de gestión ambiental, hay una matriz que se trabaja y es esencial también, es importante, que es muy parecida a esta.
muy parecidas. Si ustedes dominan esta matriz, en la parte de sistema de gestión ambiental, dominarán el otro cuadro, y es este, de aspectos ambientales. Sí, el mismo grupo que ha trabajado en la anterior matriz, hizo también esta matriz de gestión ambiental, ¿no? De sistema de gestión ambiental, la matriz de aspectos ambientales. Es el mismo cuadro, ¿de acuerdo? Es la misma forma de trabajar, porque cada matriz igual va a tener sus criterios de evaluación. ¿Ok? En las anteriores metodologías, cada metodología tenía su criterio de evaluación, su propio cuadro, ¿no? Con la cual teníamos que estudiar. Igual, en los aspectos ambientales, de igual manera, cada uno va a tener su criterio de evaluación, sus cuadros. Estudiando estos cuadros, ustedes empiezan a trabajar la parte, encontrar si los aspectos ambientales son significativos o no, ¿sí? De la misma manera, se trabaja de la misma manera, y basándose a eso también pones tus medidas de control, ¿sí? Aquí prevención, control de ingeniería, los objetivos, mitigación y otros. Y otra vez se vuelve a hacer otra evaluación residual y dice si ha bajado o no ha bajado. ¿De acuerdo? Por lo cual, si ustedes dominan la matriz IPRC que estamos viendo en seguridad, en el momento que lleven este curso y empiecen a estudiar la parte del sistema de gestión ambiental y tengan que hacer esta matriz, se les va a facilitar mucho, porque es la misma idea, la misma metodología. ¿De acuerdo? Esta es la parte administrativa, aquí empezaron a dividirlo, ¿no? Este matriz fue enfocado a salchicha parrillera, aquí en la parte de lo que es cecina, jamón ahumado, entre todos. Entonces, uno por uno empezaron a hacer su matriz. ¿De acuerdo? Ahora ustedes, dependiendo de la empresa y de los puestos de trabajo, van a empezar aquí a dividir, ¿no? Por ejemplo, aquí fueron dos, administrativo y producción. Y dependiendo ustedes de la empresa, van a empezar a hacer uno por cada puesto de trabajo. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. En la clase en vivo, ustedes me van a explicar cómo se elabora esta matriz, esta metodología, la primera que hemos visto. ¿De acuerdo? Me van a explicar cómo se elabora, cómo es el tema de las probabilidades y criterios, entre otros. Y también les pondré fotografías para que ustedes puedan identificar los peligros, evaluar los riesgos y en ese momento ustedes puedan evaluar los riesgos y sacar la valorización del riesgo. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar fotografías. Ustedes empiezan a trabajar esta parte, identifican el peligro, los riesgos, las consecuencias y empiezan a evaluar y a trabajar estos aspectos y sacamos la valorización del riesgo y las medidas de control necesarias. Muy bien, esto sería todo.